Amigas y amigos, muy buenas tardes. Encantado de estar saludándolos nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo está Carmen Gloria? Yo muy bien. ¿Y tú, Aníbal? Feliz de estar nuevamente en nuestro programa. Pero vamos a empezar con una linda sorpresa. Y la sorpresa es que Carlos Matus estuvo seleccionando una canción y no podemos empezar el programa sin escucharla. Así que escuchamos la canción y continuamos con el programa. La canción Locos de amor por la copropiedad, ¿verdad? Es por eso que Carlos quería poner esta canción antes de empezar. Locos por la copropiedad, precisamente eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Estamos muy interesados en la copropiedad, en que todos los residentes, todos los copropietarios puedan entender lo que significa vivir en comunidad, y para eso tenemos este programa. ¿Qué me dice usted, Carmen Gloria? Rico el chocolate. ¿Qué tal rico el chocolate con almendra? Sí, es que es mi almuerzo, así que no estoy aprovechando de almorzar. ¿De almorzar a esta hora? Sí, porque me explotan. Eso de administrar. Trabajo. Sí, me explotan. Sí, es súper nutritivo el almuerzo, sí, muy nutritivo. Tiene fruto seco. Nada que leche. Leche también. Claro, sí. Es exquisito. Ah, qué bien, qué bueno. Oye, pero ahí se ve, entonces no podemos mostrar a quién le compro los chocolates. Ah, bueno, ok. Ya, pero este programa no puede salir al aire sin el apoyo de SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Muy bien, pues ahí está SBO. Muchas gracias por permitir que el programa salga al aire. Hoy día tenemos invitados. Así es, un tremendo invitado. ¿Quién es nuestro invitado, Aníbal Humada? Nuestro invitado es Ananías González, del Estudio Jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Él, como todo su estudio jurídico, es un experto en copropiedad inmobiliaria, es asesor también del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, es decir, él es el asesor de los administradores, del gremio de los administradores de Chile, y por supuesto nos va a venir a conversar o a aclarar las dudas que ustedes quieran plantearle a través de... ¿Dónde pueden los auditores consultarnos? Muy fácil, en el fono WhatsApp de la radio, que es el más 569-872-89606. Muy bien. Y también nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram, que es Hablemos de Copropiedad, a través del fanpage de Hablemos de Copropiedad y también a través de la cuenta de Twitter, que es HCopropiedad, @HCopropiedad. Muy bien. Así que si quieren hacer consultas relacionadas con la ley de copropiedad inmobiliaria, por favor, mándenos sus correos, mándenos la consulta a través del WhatsApp, y nosotros encantados entonces le vamos a plantear esas consultas a Ananías González. De hecho, ya nos está llegando una primera consulta y nos dice, dame un segundo, ¿puedo usar un balón de gas en el piso 10 de mi edificio? Me lo tienen prohibido por reglamento. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, si lo tienen prohibido, seguramente es que deben tener una central hidroeléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? Una central térmica. ¿Técnica? Y entonces, con el propósito de que todos utilicen esa central térmica, que es conveniente, nosotros tuvimos una persona de Metrogas aquí hace unos meses atrás, ¿verdad?, que nos contaba precisamente de la Metrobolsa, y lo conveniente que puede ser en el momento en que todos los residentes utilicen la calefacción. Claro, pero en estricto rigor no pueden prohibir el que una unidad, independientemente del piso que esté, ¿verdad?, pueda subir un balón de gas, por ejemplo. Ahora, sí está prohibido en el aspecto de que no es para el uso de una cocina o un calefón. Claro. Sí. ¿Ya? Pero para medios de calefacción, que podría ser una estufa a gas, no está prohibido. O una parrilla a gas, cuando uno quiere hacer un asado, también se puede utilizar. Pero no en el caso de que uno lo quiera utilizar, por ejemplo, para reemplazar lo que sería el gas de la cocina, que es por cañería, reemplazarlo por un balón de gas. Claro, o el calefón. O que pasa mucho que hay residentes que transforman su cocina y la dejan con estos balones de gas a fin de tener un horno para, no sé, quizás para vender almuerzo o trabajar en ese aspecto. Claro, pero en estricto rigor no se puede, o sea, digamos, no se puede prohibir el ingreso de balones de gas.
Ahora, esto también trae consigo otras situaciones. Si ahí la ley no es muy clara, porque por otra parte dice que está prohibido almacenar en las unidades o bodegas, ¿verdad? Productos explosivos, por ejemplo, ¿verdad? Y esto inflamable. O inflamable. Y esto pudiera en algún momento inflamarse, un balón de gas o explotar, ¿verdad? Pero no deja establecido, porque habla de almacenaje, ¿verdad? No dice que puedan tener... Ya, pero en este aspecto, si yo tengo una bodega, por ejemplo, y yo utilizo balones de gas de 5 kilos, no podría tener unos 4 o 5 almacenados en mi bodega. Claro. No se puede. No se puede por lo que acabamos de conversar. Tampoco podría tener almacenado, no sé, un bidón de estos gigantes de Petróleo, parafina. Parafina, que también se utiliza mucho en las viviendas para calefaccionar. Claro, sí, eso no se puede. Pero tener un balón de gas o tener una estufa a parafina, ¿verdad? Y tener ahí un par de litros, digamos, en el estanque, evidentemente que eso no debe prohibirse, ¿verdad? Muchas comunidades por desconocimiento prohíben este tipo de situación y la gran mayoría de las personas lo acepta. Pero ahora, si se consulta, digamos, de acuerdo a la ley, evidentemente que se debe permitir el ingreso. Así que esa sería nuestra respuesta a la persona que nos consultó. Y si aún así queda con muchas consultas o muchas dudas, nos puede escribir al correo. Sí, claro. ¿Al correo? Al correo. ¿Al correo? Es hablemos de copropiedad@gmail.com. Así es. Sí, nos pueden consultar también, ¿verdad? Pero más rápido y para profundizar, si la persona no está escuchando y quiere saber más, consúltelo nuevamente y le hacemos la pregunta al abogado experto en copropiedad inmobiliaria, que es Ananías González, y que debe estar por llegar para conversar con él. ¿Qué le va a preguntar? Tenemos muchas dudas respecto a eso. ¿Se puede cortar el agua caliente? Sí, o el agua fría, o la luz. ¿El agua caliente? ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Eso podemos ¿Dejamos a los residentes sin darse su ducha de agua caliente en pleno invierno con menos 1 grado de temperatura? ¿Por no pago gastos comunes? Claro, es una muy buena ¿Es pregunta. legal reconocer los abonos en los pagos de gastos comunes? Bueno, también podemos aprovechar de preguntarle, porque muchas comunidades no aceptan abonos. O usted paga el 100% de la deuda o no nomás. Por ejemplo, ¿es obligación recibir cheques para el pago de los gastos comunes? Tampoco está establecido el medio de pago, eso lo determina la comunidad. Por eso, todas esas preguntas se las vamos a hacer a Ananías. Ananías, todas esas. Ok. ¿Y cuál otra ¿Y qué pregunta? pasa con las mascotas? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Tendrán derecho a andar libres por los pastos de los condominios? Bueno, eso también se lo podemos consultar. Porque ¿qué pasa si mi mascota, por ejemplo, se estresa al andar amarrada? Claro. La mascota también tiene derechos. Sí, tiene derechos de las mascotas. ¿Verdad? Sí. Entonces son tantas las preguntas que tenemos que hacer. Necesitamos que que a todo esto subí mi foto de mi perrita. Que era así, chiquitita. Y ahora está gigante. ¿A dónde la subió? ¿A Instagram? Ah, Instagram. Sí. Ah, ya. ¿Hablemos de copropiedad? Así pues. Ah, mire. Porque vamos a aclarar los temas de las mascotas. De las mascotas. Sí, y además, pues. si usted quiere conocer cuál es la mascota de Carmen Gloria, ingresa a Instagram, ¿cuál es? Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad en Instagram. Ya, y ahí entonces vamos con temas de gastos comunes. Ya, ¿para dónde vamos? ¿Qué son los gastos comunes? ¿Qué son los gastos comunes? Y también tenemos una mira, no llegó a través de la página del fanpage un residente que estaba consultando. Bueno, te voy a resumir la historia de ellos. Por favor. Ya, la historia de ellos es que cada 6 meses están cambiando de administrador. Ya. Ya. Empezamos mal. Ya, pero ya. Pero quizá el administrador no se ajusta a las necesidades del edificio. Ya. Partamos por ahí. Bueno. ¿Ya? Y hoy en día ellos quieren remover al actual comité de Ya. administración. El punto está en que el administrador, ellos le firmaron un documento entre varios residentes que solicitan la remoción del comité de administración. El punto está en que el administrador, ellos le están pidiendo que la citación se ejecute en 3 días más. Ya. Bueno, nosotros lo recomendamos, que eso no corresponde para una asamblea extraordinaria. Pero el punto es que ellos están amenazando que si no se cita la reunión en 3 días más, ellos mismos van a convocar una asamblea. Ya.
¿Eso es legal o no? Evidentemente que no es legal. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Todo. ¿Verdad? ¿Cuál de todas las cosas? Claro, primero, ¿verdad? Yo le recomendaría a esa comunidad que se hagan ver, que se hagan revisar, ¿verdad? Porque si están cambiando administrador cada 6 meses, yo no estoy de acuerdo contigo que los administradores no se ajusten a las necesidades. Yo creo que hay un problema mayor ahí, digamos, con la comunidad. O sea, se entiende, pero de inmediato que es una comunidad conflictiva, que tiene problemas entre ellos. Digámoslo, siempre se habla de comunidades conflictivas. ¿Qué son las comunidades conflictivas? Tienen varias formas de hacerlo, varias formas de ser conflictivos. Primero porque entre ellos se pelean, porque entre ellos no se ponen de acuerdo, porque entre ellos se sabotean cualquier acuerdo que hayan tomado, ¿verdad? Incluso acuerdos de asamblea. Después, no acatan estos acuerdos, después se van en contra de estos acuerdos, claro, a pesar de que ellos mismos, por ejemplo, lo hayan decidido. Claro, sí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que deciden una cosa, después quieren hacer otra, que le dicen al administrador, por ejemplo, ya a contar de este mes, córtele la luz a todo el mundo, ¿verdad? Y se acuerdan en asamblea, y después el administrador se las corta, ¿verdad? Andan todos organizándose para cambiar al administrador, etcétera. Se aprueban gastos o presupuestos, ¿verdad? En asamblea para solucionar problemas serios, pero después hay que cobrar esos presupuestos o esos gastos. Y ahí entonces les aumenta el gasto común y ahí empieza el lloriqueo nuevamente. Entonces hay muchas cosas que hacen que una comunidad sea conflictiva, sea complicada, ¿verdad? Y al final no son gobernables. Porque quien llegue, incluso estas mismas personas que están fregando la pita, después suben al comité y los demás no lo dejan, tampoco lo van a dejar ejecutar la obra. O ellos no van a querer hacer nada porque no van a querer subir los gastos comunes. Y todo esto trae consigo perjuicio para la comunidad. Evidentemente. Y por eso no se hace mantenimiento, por eso después hay problemas con el personal, no se pagan facturas, llega a haber problemas incluso con las cuentas de luz y gas. Sí, hay comunidades que incluso le han llegado a cortar lo que es el suministro eléctrico, el suministro de gas y el suministro de agua. Así es. Pero devolvámonos un poco a la pregunta inicial. ¿Es legal esto que ellos tomen por su propia... Es como la voz del pueblo. O sea, si el administrador no llama a asamblea cuando yo digo, aquí ni siquiera hay una mesa de negociación, o sea, claro, a ese punto estamos, vamos a llamar nosotros a una asamblea. Claro. ¿Esto es legal? ¿Es factible que un grupo de residentes, por mero capricho, porque... Bueno, no le dijimos eso cuando le contestamos, pero finalmente si él está pidiendo una reunión y que se ejecute en 3 días, no puede, ese administrador no la puede citar en 3 días. De hecho, la ley establece que mínimo son 5. Claro, pero ya partimos mal. Claro, pero bueno, entonces... en base a eso, ¿es legal? ¿Y qué pasa si ellos ejecutan esa acción? Mira, ¿qué te parece si esas preguntas se las aprovechamos a hacer también a nuestro amigo Ananías González, que ya sabemos que llegó? ¿Verdad? Se está preparando, veo que está en este momento en la sala de maquillaje, ¿verdad? Porque lo están dejando bonito para que entre al programa. Oye, no, discúlpame. ¿No? Nuestro invitado ya por sí es buen mozo. Ah, bueno, ok, pero yo no venga a decir es que la tele le empolva la nariz para que no le brille la cuestión. A eso me refiero. Mira, qué buen punto en tu corrección. Claro, sí, pues a eso me refiero yo. No, si los demás... Yo creo que no tiene remedio, pero bueno, eso es un cuento aparte, ¿verdad? Pero, de todas maneras... ¿Por qué lo hablas? ¿Ah? ¿Por tu caso? Por supuesto, por mi caso. Entonces, yo creo que esta misma pregunta podríamos empezar con Ananías haciéndosela, ¿verdad? Para que él mismo conteste y para que él mismo nos diga exactamente o reafirme o desmienta lo que nosotros le hemos respondido ¿Y que le respondimos a nuestro amigo que nos escribió? Sí, por favor, diga. ¿Usted le contestó? Lo contestamos juntos, ¿no te acuerdas? Claro, pero tú te quedaste, entonces... No puede ser, por favor. Eres joven todavía, pero tenés Alzheimer. Sí, bueno, hay un Alzheimer precoz. Ah. Así que te voy a dar la cuota que puede ser precoz. Bueno, ok, perfecto. Que evidentemente no se ajustaba. Si bien él o ellos firmaron esta acta para la remoción, evidentemente no se puede llamar a una asamblea en el periodo o en la fecha que esta persona estima.
uno. Y dos, él tampoco puede, en este caso, llamar una asamblea. Sí, pues, ¿Quién no, es? no está, Un simple residente. Claro, no tiene la facultad. Y además, ¿Quién tiene facultades y para llamar a además, asamblea? y además, no sabemos si esta asamblea paralela o encubierta están morosos o no están morosos, pues. Claro, porque ¿Quién lo valida? Es un grupo de residentes nomás que puede estar, incluso pueden haber... ¿Te imaginas que tengo los gastos comunes pendientes? Bueno, pasa mucho que generalmente entre más recelo yo tengo con la comunidad, más moroso soy. Claro. Es como algo proporcional. Sí, muy de acuerdo con eso. ¿Y cómo me desquito? No pagando los gastos comunes. Claro. Es la excusa, es la excusa. Claro, es la excusa, yo creo, para no pagar nomás. Pero al final igual tienen que pagar porque después ahí se ejecuta, digamos, el cobro que establece la ley, que puede ser el corte de la energía eléctrica, si así lo ha autorizado el comité de administración. Por lo tanto, ese tipo de situaciones que se están dando en esta y en muchas otras comunidades es exclusivamente por falta de interés de trabajar en bien de la propia comunidad. O sea, el individualismo, como conversábamos en el programa anterior, se hace evidente en estos casos porque independientemente del daño que se pueda causarle a la comunidad, lo que se quiere aquí es salir con la suya. Y eso entonces, evidentemente, ¿qué? Perjudica a la comunidad, perjudica las relaciones internas de los mismos propietarios residentes y, por supuesto, que perjudica incluso en el prestigio de la administración. Yo creo de que ahí hay una situación, digamos, que deberían los administradores tomar en cuenta y de alguna manera este tipo de comunidades, ¿verdad?, ponerla en una especie de lista negra, ¿verdad?, para que no lleguen otros colegas a administrar esa olla de grillo, ¿verdad?, que ahí se está formando, porque al final, como te digo, es un desprestigio. Yo, antes de venir para acá y de encontrarme contigo, estaba conversando nuevamente con la presidenta de ese comité. Y precisamente ellos están ahí, o sea, ellos al final se aburrieron, van a renunciar, ¿verdad? Y porque no vale la pena, o sea, porque ya no merecen los residentes el trabajo que está ejecutando este comité de administración debido a la zancadilla, a los insultos, porque en esa comunidad incluso han llegado a insultar y agredir, digamos, a otros integrantes del comité y también verbalmente agredir a los mismos integrantes que hoy día están en ese comité. Por lo tanto... Y siempre pasa por los cagüines. Sí. Ay, cachado que a las comunidades nos falta la vieja cagüinera. Oye, pero es muy curioso. Ya. O viejo también. Hombre o mujer. No, pero generalmente son las viejitas cagüineras. Bueno. Ya, digámoslo. En todas las comunidades, e incluso en la mía, donde yo vivo, nos falta la viejita cagüinera. Y la viejita cagüinera, ¿cómo actúa? Viene, se va a conserjería, cagüinea un ratito y se empieza a pillar a todos por el ascensor. Claro, eso es falta de tiempo. O sea, digamos, No, le sobra el tiempo, perdón. sobra. Le sobra el Pero que tiempo, sea no tiene gente que hacer- sola. Claro, ¿verdad? Siente una soledad, un abandono, seguramente. Necesita ser escuchada y ser a lo mejor no solamente escuchada, sino que también a lo mejor necesita, ¿verdad? Amor. Amor, ¿verdad? Amor. Alguna caricia incluso. Ay, ¿verdad? ya, Porque ya, en el ya, sentido ya, de- ya. En el sentido de De necesidad de afecto. claro, necesidad de afecto, etcétera. Bueno, Pero es verdad. es verdad, si todas estas cosas son reales, y esto pasa Pero acá en ojo, nuestro pero país. yo vuelvo a insistir. Todas estas cosas son reales, sí, efectivamente, pero yo creo, hábito personal, aquí lo voy a hablar, que todo esto es por una falta de comunicación y sobre todo por la gente que se alimenta de los cagüines. Sí, claro. Porque es más fácil, si yo tengo dudas como residente, algo no me queda claro, no le voy a ir a preguntar a la vieja cagüinera, pues. Le voy a preguntar a la persona que efectivamente me puede dar esa respuesta. Ahora, si hay algo que no me está dejando conforme por respuesta del administrador o del comité de administración, evidentemente puedo escalarlo. ¿Y cómo lo puedo escalar? No sé, haciendo una denuncia al juzgado de policía local. Por ejemplo, ejemplo, usted puede haber conversado con el comité de administración. Evidentemente, pero ¿verdad? yo creo que... Agotado la instancia. Claro, insisto, pero aquí hay un problema y en muchas comunidades lo hemos visto, de gente que tiene... Tú dices que le sobra el tiempo. Yo creo que hay gente que tiene mala intención. También. Porque sí. una cosa es que te sobra el tiempo. Hay gente que efectivamente le sobra el tiempo. En mi comunidad en su momento una señora decía, sí, a mí me sobra el tiempo, así que yo me quiero dedicar a regar los jardines. Qué bueno.
invirtió bien su tiempo, pero hay gente que le gusta generar estos roces y finalmente con ningún propósito. O muy por el contrario, con el propósito de que ellos luzcan. Claro, de destacarse ellos entre sus pares, digamos, aunque sea por conflictivo, Y pero después que te la dicen, gente no, hable de es ellos. que yo no voy a hacer de comité, no. Y es que Claro. el mundo me pide, así que voy a aceptarlo. Claro. Entonces, finalmente alimentar un ego propio. Así es, tal cual. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a estar con Ananías González, del Estudio Jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, experto en copropiedad inmobiliaria y asesor también del Colegio de Administradores de Chile. Tal como les habíamos comentado, estamos ya con Ananías González, del Estudio Jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Él, Ananías, es experto en copropiedad inmobiliaria, asesor del Colegio de Administradores de Chile, administradores de edificio y condominio. ¿Cómo estás, Ananías? Disculpa, pero no es experto, es expertísimo. Ah, ok, O sea, bueno, muchas gracias. expertísimo. No, Ok. vamos a hacer esa aclaración. Tenemos muchos diplomados por ahí, unos magíster también. Cuéntanos un poco más, Sí. Ananías. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Aníbal y Carmen Gloria. Bien contento de estar acá en la radio y espero poder humildemente aportar en algo a un tema tan entretenido. En el caso mío, pucha, es como fue hablar de uno, pero hay un buen tiempo ya dedicado a esto. Hay posgrado en Derecho Inmobiliario, algunos magíster en extranjero. Y yo creo que sobre todo la experiencia viene dada por la práctica. O sea, nosotros nos hemos dedicado como oficina los últimos 20 años a temas inmobiliarios. Claro. Y dentro de eso la copropiedad y asesorando al colegio, del cual ustedes son parte y Aníbal acaba de ser elegido de director, así que presidente, así que te felicito Aníbal por esa maravillosa oportunidad. Gracias. Hay muchas cosas por hacer. Así que bueno, acá disponible para ustedes lo que pueda ayudar, así que cuéntenme. Lo vamos a explotar. Empezamos entonces. Vamos al grano. Vamos a partir tomando agüita para Sí, vamos hacer los tomando campeones de agüita. carrera. No, pero vamos a partir con algo más suave. Suavecito, eso es. Sí. ¿Qué significa vivir en copropiedad? Chuta. Es casi una pregunta medio filosófica, pero yo creo que el tema de la copropiedad y el vivir en ella pasa primero que todo por el respeto. O sea, yo creo que en general la gente no sabe vivir en copropiedad porque no sabe respetar al otro. Creo que eso es clave. Es la base, ¿verdad? El respeto. Sí, creo que es la base. O sea, no solo la copropiedad, yo diría que la sociedad, pero no es el caso que filosofemos sobre eso, pero si ustedes analizan que son administradores, grande parte de los problemas que se dan en copropiedad son problemas sociales más que jurídicos. Así es. Evidentemente algunos tienen implicancias jurídicas, pero muchos de ellos nacen por problemas casi de vecindad, como diría por aquí el Chavo del 8, ¿no? Claro. Que la señora usa los tacos muy, muy altos y me mete mucho ruido, que el señor de 504 escucha a Iron Maiden a las 5 de la mañana, ¿y eso qué es lo que es? Son faltas de respeto. Claro. Y que, si bien tienen protección, ya sea reglamentaria, jurídica, por más que tengamos cientos de instrumentos, si la gente no respeta, el tema se complica. Yo creo que yo lo resumiría en esa frase, un tema de respeto. Tema de respeto. A propósito de eso, un comentario que creo que puede ser interesante. Hoy día estuvimos reunidos con la presidenta del juzgado de policía de los jueces de policía local Perfecto. y nos comentaba que el presidente anterior, en estadística del juzgado de policía local, de los jueces de policía local, en estadística señala que el 95% de los problemas que se judicializan, ¿verdad?, o que ellos ven, está relacionado con la convivencia y el 5% con temas relacionados con la copropiedad. Y ahí está entonces lo que tú acabas de decir. Yo creo que eso refleja a nuestro país, digamos, en general, digamos, sobre lo que está sucediendo en las comunidades. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo, pasa mucho. De hecho, yo no litigo mucho, otros abogados solo critican en la oficina, pero me tocó ver un tema de copropiedad a nivel judicial. Y fue curioso cuando llegué al tribunal y fue a hablar con la secretaria y el magistrado. Ambos así como, oh, de nuevo copropiedad, qué cagüiné. Y dije, no, este es un caso distinto porque es un caso muy entretenido, con registro urbanístico. Ah, ya, sí, aquí llegan puros reclamos, puros cagüines. Claro. Cagüín, ¿viste que se repite el concepto del mucho. cagüín? En una conferencia que nos dio hace ya hartos años, unos 6, 8 años atrás, otro presidente del juzgado de los jueces de policía local hablaba que ellos estaban hartos, ¿verdad?, que se judicializara hasta,
¿verdad? Porque una señora cuelga los calzoncillos en el balcón, Sí, claro. ¿verdad? Y eso al final va hasta, ¿verdad? Y un juez anda resolviendo, ¿verdad? Que no se cuelgue el calzoncillo en el balcón, Insólito. ¿verdad? Claro. Entonces, en vez de perder el tiempo, o sea, en vez de dedicar el tiempo a otras cosas, tienen que estarlo perdiendo en esto, ¿verdad? Sí, Entonces, pasa mucho en las comunidades que cualquier roce, yo creo que se ha perdido un poco. Antiguamente uno, por lo menos yo vivía en el sistema de barrio. El sistema de barrio uno podía convivir muy bien con los vecinos. De hecho, entre varios, yo era más chica, jugábamos mucho con los niños, entre nosotros. E incluso las mamás se turnaban para cuidarnos, era distinto. Ahora, no sé por qué pasa que pasamos a un edificio a vivir en copropiedad y nos transformamos. Y todo es terrible. Por ejemplo, me tocó leer un reclamo un día en el libro de reclamos. Yo quiero que multen al gato de mi vecino. Y dije, no, broma, voy a leer el gato de mi vecino. ¿Y por qué? ¿Qué hacía el gatito? El gatito saltaba de balcón a balcón y se comía la comida de ella. Pero claro, ellos estaban finalmente reclamando multar al gato, pero el trasfondo no era como voy a hablar con mi vecino. O sea, algo más simple. Se ha perdido el tema de la comunicación y también el respeto finalmente. Así es, así es. Y mucha gente pretende enarbolar la bandera de tengo muchos derechos, tengo todos estos derechos, pero tampoco, o sea, olvidan, perdón, mejor dicho, que tienen obligaciones. claro, O sea, yo creo que en el caso que cuenta Carmen Gloria, lo más fácil es que la vecina salga al pasillo, toque la puerta y ya. Y no, por Claro. ejemplo, como a ustedes le debe pasar mucho, se lo endosa al administrador o se lo endosa al comité, Claro. y al final ustedes como administradores se convierten casi en sociólogos, Claro. psicólogos del y condominio. mediadores, Exactamente. ¿verdad? Mediador. Claro. Exactamente. Tú diste en el clavo. ¿Existe alguna obligación de los residentes de acatar todas las normas de una comunidad? Por supuesto. O sea, el hecho de vivir en copropiedad tiene un sustento jurídico. O sea, la copropiedad, de hecho, es una invención jurídica. Y la ley lo define así. Dice que es un régimen especial de propiedad en la cual, ¿cierto?, coexisten unidades y bienes comunes. ¿Ok? Y mucha gente olvida o por ignorancia ni siquiera conoce, por ejemplo, la suerte de Biblia de cada condominio, cuál es el reglamento de copropiedad. Claro. O sea, nosotros que ejercemos a veces labores de docencia y también que ha tocado nivel, uno a veces le pregunta lo mismo a alumnos, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha leído un reglamento de copropiedad? Y un silencio espectral, diría yo. Claro. La gente no lee el reglamento de copropiedad. No lo Y lee. también, curiosamente, cuando uno va a comprar un inmueble, ya sea uno nuevo o usado, tampoco la gente pregunta. No. Entonces después la gente se entera que hay un reglamento de copropiedad y que a veces contienen normas que no les gustan o que no les favorecen y empiezan a reclamar. Claro. Pero nuevamente el tema de los derechos y obligaciones, o sea, era su obligación Así es. haber leído el reglamento. Me dijiste que el reglamento, estoy inventando, olvidemos de toda la temática de tenencia responsable de mascotas, pero ese reglamento prohibía las mascotas y yo tengo una mascota y jamás leí el reglamento y llego con mi mascota. Se va a armar un problema de Sí. aquellos, Mm. le van a traspasar el problema al administrador. ¿Y cuál es el origen del problema? Que la persona no se leyó el reglamento. Mm. O sea, el reglamento es un documento basal y más encima el reglamento es aquel documento, para la redundancia, que va a perseguir siempre el condominio. Claro. Mm. O sea, desde que nace el condominio jurídicamente hasta que se extingue, siempre está el reglamento. Mm. Si no es ese, es otro, pues lo pueden modificar. Por supuesto, pues, lo claro. pueden modificar. Pero día- Pero siempre va a haber un reglamento. Siempre existe. A mí me pasó esta semana algo muy curioso, porque se multó a una residente por un tema de mudanza que está en el reglamento de copropiedad. Y ella reclama y dice, yo ni sabía que existía esa cuestión. O sea, con esos términos, algo que ella eligió vivir ahí y tampoco tuvo el interés de saberlo antes. Totalmente. A pesar de que siempre se hacen campañas de entrega, porque entendamos, por ejemplo, el tema de los arrendatarios, generalmente los corredores no les pasan los reglamentos. Ya es un tema ya casi un hábito. Entonces nosotros como administradores, ¿qué hacemos? Llegó alguien nuevo, reglamento, pero tampoco lo leen. Porque muchas veces lo podemos tener, pero no lo leemos. Exactamente. Claro, aburre mirar un documento, ¿verdad? Que tiene 15 o 20 páginas, cuando es mejor estar viendo la tele, la comedia, Sí, o no. estar googleando algo Esta me tiene el WhatsApp. en el WhatsApp, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Me O en parece las que redes no es sociales un- en general. O Un documento mejor, muy po. amable, no es tampoco, pues, sí, como Claro. tú dices, un armatoste mínimo de 20, 30 hojas, Claro. y he visto hasta de 50 o 60 Claro. y ya a la segunda hoja ya no quieres saber nada más Claro. del documento. Y, Claro. y finalmente a veces es más fácil preguntarle al vecino. Claro. Y el vecino tampoco sabe mucho. Entonces ahí es donde empezamos a enredarnos con lo que es la Exactamente. norma real. Sí, claro. Sí. Y empiezan a surgir versiones, yo diría, artesanales de lo que la gente cree que dice el reglamento. ¿Qué dice? Claro. Y cómo o lo lo que interpreta. suponen, claro, Mm. como lo interpreta también. Sí.
Oye, viendo esto de los cambios de reglamento, ¿verdad? En una comunidad, ¿cómo se organiza, digamos, para que funcione? ¿Cuáles son los estamentos que debe tener una comunidad? De acuerdo a lo que punto de establezca vista la ley. de organización, ¿cierto, Sí, Daniel, claro. no? Sí. Bueno, la ley de copropiedad, ¿cierto?, establece que hay 3 órganos, yo diría, de la administración que ejercen la obra de administración. Y es un tema que también se desconoce bastante en la práctica porque la gente se confía que es el administrador quien administra. Pero la ley, ¿cierto?, a mí me habla de los órganos de la administración. Claro. Y en ese título o libro me habla de la asamblea de propietarios, me habla del comité de administración y me habla del administrador. Cada uno de esos entes tiene diferentes funciones o responsabilidades. Yo siempre cuando hablo de este tema digo, mira, la ley de copropiedad es un copy and paste de la ley de sociedad anónima. Mirando a los alumnos así, ¿por qué? Sí, piensen. La junta de accionistas, la asamblea de copropietarios. Ujú. El directorio es el comité. Y el administrador es el gerente general. Desde ese punto de vista es más fácil entenderlo. Claro. Y siguiendo con esta estructura, el organismo máximo de deliberación, ¿cierto?, de importancia, siempre va a ser la asamblea, estimados. Así es. Siempre. Tanto es así de que incluso la asamblea puede incluso modificar o dejar sin efectos actos del comité o del administrador. O sea, la asamblea es la que delibera. Claro. ¿Ya? Después tenemos el comité, que es aquel que representa a la asamblea. Y el comité puede ejercer cualquier acción en cuanto no sea propia de una asamblea extraordinaria. En ese sentido, la ley es súper, yo diría, estructurada. Y después tenemos esta figura del administrador, ¿cierto?, que es esta suerte del gerente general, ¿ya?, a la cual la ley, ¿cierto?, le asigna, yo siempre digo, 5.500 obligaciones y solo 2 derechos. Claro. ¿Ya? Y eso es como la estructura de todo, Sí. condominio. Y tenerlo claro, para mí es fundamental dentro de un condominio. O si no, el condominio no funciona. Correcto. Ok. Ahora, tú hablabas también ahí de asambleas y hablabas de una asamblea extraordinaria. ¿Qué tipo de asamblea existe en una comunidad? La ley de copropiedad establece que hay 2 tipos de asamblea. La ordinaria y la extraordinaria. No más. No hay la completada, ni que nos vamos a juntar para ver el partido de fútbol. No, se pueden juntar, pero lo que ellos conversan no tiene ningún efecto jurídico. Claro. ¿Ya? Y la ley a mí me dice que en general todo aquello que no sea de materia de asamblea extraordinaria es ordinaria. Por tanto, lo específico es la extraordinaria y lo general es la ordinaria. Y en el caso de extraordinaria, ¿cierto?, obviamente hay quórum especiales por la naturaleza de lo que se va a discutir. Claro. Y en el caso de la ordinaria, los quórums son más bajos. Y en ese caso de la extraordinaria, exclusivamente se trata ese tema. Exactamente. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de la remoción del comité. Estoy inventando. Y podemos hablar, no sé, del cambio del administrador. No. No, exclusivamente Solo ese tema. aquello que fue objeto de citación. En materia de asamblea extraordinaria no procede lo que sí pasa en la ordinaria, que es el varios. Vale. Claro, en varios puede ahí abarcarse cualquier Pasa tema. cualquier cosa, ni tú Claro. sabes. Sí. De todos ahí en los varios. Claro, menos tratar temas de materia extraordinaria. extraordinaria, de la Exactamente. asamblea extraordinaria. Exactamente. Correcto. ¿Y Ok. ¿Y quiénes pueden ir a esa asamblea? ¿Todos los arrendatarios pueden votar? O sea, a esa asamblea puede ir cualquier persona en la medida que tenga un poder dado por el dueño de la unidad. ¿Ok? Y la única persona a la cual no le pueden dar poder, curiosamente, y se entiende, es al administrador. Claro. Pero puede ir un tercero, puede ir un arrendatario, en la medida que tenga un poder otorgado por el dueño de la unidad. Por ejemplo, si yo tengo una amiga y mi amiga no vive conmigo, ¿yo le podría dar el poder si yo soy la dueña? Perfectamente. No hay ningún sin problema en que vaya. Aunque no viva en el edificio. Exactamente. Claro. Ok. Y ahora podría ir alguien que no sea copropietario ni residente, o a lo mejor residente, pero ¿verdad?, solamente a escuchar. Es un tema que se discute. O a tener voz. No, lo que hace, a ver, ¿quiénes tienen voz y voto? Los que tienen voz y voto son los copropietarios hábiles. Claro. ¿Ok? En el caso de los copropietarios inhábiles, que son los que están morosos en el pago de gastos comunes, ellos solamente tienen derecho a voz. A voz. ¿Ok? Entonces, la ley no se coloca en el caso de que terceros vayan. Simplemente dice quiénes pueden ir. Y en este caso, que se ha, digamos, que ha habido un cierto movimiento ahora último, ¿podrían entonces asistir sin que nadie se oponga a un arrendatario que no tenga poder, por ejemplo? No.
Si no tiene poder, no puede asistir. No puede. No puede O sea, no tiene derecho a No. estar participando aunque viva ahí. Ni a voz ni a voto. Ni a voz ni a Porque no voto. es copropietario. Claro, porque es una reunión de dueños, Exactamente. de propietarios nomás. Perfecto. Exactamente. Ok. ¿Y qué pasa si yo como dueña va mi hijo? ¿Ya? Mi hijo en este caso debe ir con un poder mío. Exactamente. Sí, no me puede representar. No, debe, No. Ir, debe ir con un poder. Debe ir con un poder. Sí. Correcto. Ok. Bueno, hagámosle la Tú- pregunta no, no, que no. estábamos. No. Sí. No, yo me quiero ir por otra Estaba pregunta. asustando. ¿Cuál es la pregunta? No, sí, no. En el caso, tú estás hablando de propietarios hábiles e inhábiles. Sí, claro. Ok, sabemos que los hábiles son los que están al día con sus pagos de gastos comunes. Yo te voy Así a es. poner el siguiente ejemplo. En este caso, el administrador está obligado a reconocer los abonos en los pagos de gastos comunes. ¿Y qué entenderíamos por abono? Por ejemplo, mi gasto común de mayo sale reflejado la deuda de abril y mayo. Y yo como residente solo te quiero pagar abril. ¿Tú como administrador estás obligado a reconocerme ese pago, no? No. Los pagos tienen que ser totales. El abono no es Por favor, pago. vuelve a Te repetir encantó eso. Lo puedo decir más, lo puedo decir más lento. más lento. Los pagos que son... Los pagos deben ser totales. Si tú no pagas la deuda total, sigue la deuda. Claro. ¿Ya? Y yo entiendo que mucha gente va abonando, ¿cierto? Pero mientras no se complete el respectivo pago del estado común, sigue estando moroso en ese estado de pago o en ese gasto común. Y no es obligación en este caso entonces reconocer ese pago de ese gasto común. Para Porque nada. generalmente dicen, no, porque yo te voy a pagar el gasto común de abril. Entonces solamente te voy a deber uno, hazme el recibo. No, no es obligación. A pesar de que esta persona quizá haya hecho una transferencia. Que Claro, que generalmente el se tema de la ocupa mucho. transferencia es un poco más difícil poder manejarlo. Y yo también entiendo que el administrador generalmente acepta ese pago. ¿Por qué? Porque la gente, si todo el mundo pagara en el día que corresponde, estos problemas ni siquiera se conversarían. Claro. Claro. Pero las comunidades, ¿cierto? No son personas jurídicas bollantes, ¿cierto? En la cual tengan excedente, utilidades o materia, me imagino, de otra conversación. Entonces el administrador al final está un poco condenado a recibir ese pago para poder ir generando flujos para pagar los consumos compromisos, básicos, claro. los terceros. Pero jurídicamente hablando, el administrador no tenía por qué recibirlo. Jurídicamente hablando. Claro. Claro, correcto. Por lo tanto, aunque haya esta persona hecho una transferencia, no se reconoce la transferencia nada más. O lo más se puede con lo que yo quería como administrador, que yo le sugiero al administrador, que lo que es un abono, pero no es el pago del gasto común. Claro. O sea, si, por Un ejemplo, abono a la deuda. si debe 100 pesos de gasto común y pagó 80, bueno, es abono, pero sigue debiendo 20 de ese gasto Claro. común y sigue estando moroso. Por tanto, entender eso es súper importante porque quizás el deudor pretende burlar, ¿cierto? Esto, Cierto. Sí. para no estar dentro, por ejemplo, los 3 o más meses de gastos comunes y no caer en la posibilidad de que se le corte el suministro eléctrico. Ujú. Entonces, por eso es claro tenerlo bien definido eso. Sí, porque pasa mucho. Nos vamos a ir con el ejemplo de los 3 gastos comunes. Vencieron esos 3 gastos comunes, me cortaron el suministro y yo quiero pagar 2. Y ahí viene la pregunta de nuevo. ¿Es obligación aceptarlo? Que hay un punto distinto, porque fíjate que si la ley que me dice a mí, ¿cuál es el supuesto para el corte? 3 o más. Por Claro. ejemplo, si esta persona te paga un mes, te está pagando un pago íntegro de un mes, ¿cierto? Te está pagando el 100% del mes de mayo. Ahí ya no está en el supuesto. Por lo tanto, correspondería levantar el corte de suministro. A pesar de que los otros 2 meses... A pesar que te dé 2 meses. Pero ya te pagó un mes completo. ¿Por qué? Porque la deuda, el gasto común se cobra en forma mensual. Claro. Sí, pero eso digamos, es una interpretación tuya, porque yo podría tener otra interpretación. O sea, si tú eso lo hicieras antes del gasto común, tal vez ahí yo podría, o sea, del corte, pero se cortó porque tú estabas debiendo 3 meses de gastos comunes. No, claro, pero ¿cuál es el punto, Aníbal? Que si, volvamos hacia atrás, ¿cuál es el supuesto legal? Deber 3 o más meses. Sí. Por tanto, si este señor te paga un mes, deja de estar en el supuesto legal. Por tanto, Ya. corresponde alzarlo. Entonces, ¿qué lo que hace? Yo entiendo. El fresco siempre se la ingenia. Entonces, el fresco, ¿qué te hace? Te paga el mes. Claro. Y después siempre va a estar con estos 2 Y meses siempre va a estar con la el doble. bicicleta. Exactamente, lo que se conoce como la bicicleta. La bicicleta. Claro. Distinto es, por ejemplo, que si te diera 3 meses de gastos comunes y cada mes son 100 pesos, o sea, 300 pesos, y él te paga 80, no, pues señor, usted ni siquiera me ha pagado un mes completo de gastos comunes. Por tanto, eso es un Claro. abono. Un abono. Y sigue estando el supuesto de los 3 meses de gasto común de morosidad, corte. Correcto. Ok. ¿Y si la asamblea? Nos vamos a ir por el otro Ok. ejemplo. La asamblea decide que no se aceptan abonos en los pagos de gastos comunes y también decide que, por ejemplo, una vez que le cortaron el suministro, debe pagar el 100% de la deuda y no pagar un mes. ¿Eso sería legal?
Son dos preguntas en una. En el caso en el primer caso, en el primer supuesto, yo no veo ningún problema en que la asamblea decida eso. Ya. Y ustedes tampoco veo problema en que pudiesen recibirlo y decir que es un abono, ¿ya? Pero en la segunda pregunta, que esto es en fondo alterar la exigencia legal, sí, ahí habría un tema, porque estaría yendo en contra a los requisitos que la ley te señala. ¿Ya? Correcto. Bien, muy claro. ¿Sigue usted? Sí, claro. Te voy a dar el pase, diría generosa. Bueno. ¿Existe alguna forma de reemplazar a las asambleas? Es decir, a lo mejor la asamblea es complicada, o viene muy poca gente a la asamblea, o pasa cualquier cosa. ¿Existe algún otro instrumento que se podría utilizar? Por cierto. Respecto a la asamblea, ¿cierto? Hay un problema que se da desde hace tantos años, décadas, diría yo, que es súper simple. O sea, la gente no se amontona por una asamblea. Yo creo que hay cosas fomes e ir a una asamblea. O sea, sí. De hecho, yo aquí confieso que estamos aquí los cuatro, ¿cierto? Yo jamás voy a la asamblea de mi condominio. Pero no puede ser. ¿Sí? Sería una asamblea muy bien asesorada. Va mi señora y la pasa chancho, ¿entendís? Pero yo no, le encanta, pero yo no voy a la asamblea. Pero yendo a la pregunta directamente, sí, hay un mecanismo alternativo, ¿cierto? Que es la denominada consulta escrita. ¿Ya? Que es un mecanismo, como bien dije, alternativo, ¿cierto? Que permite discutir y eventualmente aprobar ciertas materias propias de esa semestre ordinaria, pero no todas. ¿Ya? Algunas solamente. ¿Ya? Y a mí me gusta mucho la consulta escrita, pero tiene cosas buenas y cosas malas, sobre todo para el administrador y para el comité. ¿Por qué? Porque la consulta escrita requiere de mucho trabajo. ¿Ya? Y es un mecanismo que consiste, ¿cierto?, a grosso modo, en que se hace una pregunta. Por ejemplo, el artículo 4 del Reglamento de Copropiedad, ¿cierto?, dice que el cierre de las cortinas, ¿cierto?, tiene que ser cierre de madera caoba. Estoy inventando, por favor. Yeah. Se propone que diga que el cierre tiene que ser termopanel. Estoy inventando. Tú haces esa pregunta. Y esa pregunta tiene que ser formulada por escrito, claro, a cada copropietario, ¿cierto? En la cual tú como administrador tienes que tener certeza de qué porcentaje representa esa unidad en relación al 100% de los bienes comunes. Y se lo preguntas al copropietario y no hay un plazo para que él conteste. Por tanto, ahí en fondo tú pierdes, comillas, la inmediatez de la asamblea, pero ganas la, comillas, inmediatez. ¿Qué significa eso? Que tú o el comité puede hacer un lobby bueno, en el sentido de hablar con el copropietario, explicarle por qué quieren hacer el cambio, convencerlo o no convencerlo, y en la medida que se llega a un determinado porcentaje, se puede llegar a aprobar esa consulta, e incluso tú puedes llegar a modificar el reglamento de copropiedad a través de eso. Pero insisto, es un mecanismo que requiere de mucho trabajo. Claro, ¿ya? Mucha dedicación también. Mucha dedicación. Y yo creo que si también bien coordinado el administrador con el comité se puede hacer. A mí me encanta mucho consulta escrita. Nosotros hemos asesorado a muchos condominios y inmobiliarios con consulta escrita. Y claro, es harto trabajo, pero se pueden alcanzar los resultados. Ya. Ok, perfecto. Entonces, ahí está la opción. Pero tú dices que son algunas consultas nomás las que se pueden hacer. Son determinadas materias. La ley de copropiedad las regula. Hay que tener cuidado. Yo no traje la ley, pero yo siempre cuando hago clases y sobre el autorreferente nuevamente, yo siempre digo que esta redacción fue hecha por algún astronauta bielorruso que se cayó a Atacama. Yeah. ¿Por qué? Porque si tú la lees y todos caen redondos, es una redacción negativa. Me explico. Los números que aparecen mencionados en ese artículo, que es el artículo 17 de la ley, no son justamente los que no pueden ser justo escrita. O sea, esos son las excepciones. Por tanto, los que no están ahí, esos sí pueden ser. Lástima, no traje la ley, tampoco es la idea que haga una casa acá, pero un poco el llamado es, ese artículo hay que leerlo mega hiper concentrado, con audífonos, tomando, no sé, Gatorade o algo, porque en verdad todos caen redondos. Y a nosotros también nos ha tocado que a veces nos han llegado consultas ya realizadas para que nosotros la revisemos, valga la redundancia, y yo veo y digo, se equivocaron. Leyeron mal el artículo. Tengo que llamar a la persona, oye, pasó tal cosa. No, pero ¿cómo? Pero mira el artículo. No, pero míralo. Dice con excepción de. Claro. Ergo, los que están ahí no son consulta escrita. Y
se quieren morir. Claro, Sí. porque O sea, todo el un poco- trabajo... Exacto, un poco entonces el llamado es, ojo con ese artículo, que la redacción no es para nada amistosa. El artículo 17. 17, inciso tercero creo que es. Mira, ya. Yo soy propietaria de un departamento en mi edificio y no me gusta el reglamento de copropiedad. ¿Ya quién no? ¿A quién no? No, pero particularmente a mí no me gusta. Ok. Quizás a todo el resto le gustará porque ninguno reclama, pero yo sí reclamo. ¿Qué puedo hacer para que se cambie ese reglamento de copropiedad? A ver, para modificar un reglamento de copropiedad, yo diría que hay dos grandes vías o instancias. O tres, en realidad. Una es la asamblea extraordinaria, en la cual se requieren de quórum súper importante. Yo como buen abogado no me sé ningún número, pero son quórum 75% hacia arriba. La otra, como recién hablábamos, es la consulta escrita, pero solo para determinados puntos del reglamento. Sí. ¿Ok? Y la tercera es que tú puedes impugnar el reglamento de copropiedad, ya sea en todo o en parte, ante el juzgado de policía local. ¿Ok? Y el juzgado de policía local es el llamado, ¿cierto? Por ley, a dirimir, a resolver, yo diría que el 99,9% de temas de copropiedad, salvo uno, que después lo podemos comentar. Entonces tú le pides al magistrado, fundadamente por cierto, que se modifique o derogue derechamente un artículo del reglamento de copropiedad porque tú lo consideras que es ilegal, abusivo o contradictorio. Mira. ¿Por qué Y- sería muy interesante? Porque te saltas todo el tema de los quórum, claro. porque alcanzar esos quórum son casi imposibles. Claro. Sí. Y en ese caso voy yo como persona natural, tengo que presentar un escrito, necesito un abogado. ¿Cómo se hace eso? Mira, al ser un tema complejo, lamentablemente tienen que caer en las redes de los nunca imponderados abogados. Ujú. Pues Y son- para son- ello entonces son temas está jurídicos. precisamente, perdona, el estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y Compañía Limitada, que son expertos en copropiedad. Sí, bueno, nosotros hemos hecho modestamente varios temas relacionados con eso. Y sí, yo recomiendo ir con abogado. O sea, en general, en policía local tú puedes comparecer solo, pero cuando son temas vinculados con leyes de tránsito, multas, pero en materia de copropiedad, si bien no hay norma que te obligue a ir con abogado, generalmente el juez diga, no, venga con un abogado porque son temas jurídicos. Claro. ¿Ya? Pero la vía judicial a mí personalmente me encanta, no porque sea agradable ir a un tribunal, Ujú. sino que te saltas, en buena lid, por cierto, los quórum. Claro, Claro. sí. Y es más práctico entonces. Claro, y ahí lo que sucede es que el magistrado va a notificar de esto al administrador Claro, en su carácter de estante judicial del condominio. sí. Y el condominio va a tener que contestar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Capaz que esté de acuerdo. Mm. Ah, Claro. mira. Pero en todo caso, Lo voy a el- hacer, lo voy ¿sí? a hacer. el sí. juez puede resolver Por y a cierto. través de una sentencia obligar, digamos, al Exactamente. cambio que... Exactamente. Quiero irme un poquito más allá. Obliga, ya, vamos a poner ejemplo. Yo fui, el juez me dijo, sí, ¿sabe qué? Tenía toda la razón, como siempre. ¿Y cómo se da esa instancia en que el juez dictamina y se le da aviso a quién? ¿Al administrador, al comité de No, administración? derechamente. ¿Cómo se hace eso? Si la modificación, perdón, si la denuncia o la demanda tiene por objeto impugnar o derechamente derogar Ujú. y el juez está de acuerdo con la demanda, lo que corresponde es que el juez, en su fallo, derogue el artículo respectivo. ¿Y qué es lo que hace? El juez lo que tiene que hacer es oficiar al conservador de raíces para que el conservador de raíces tome nota de esta modificación o derogación. Ah, No hay que ir donde el administrador, Mm. ni hacer una asamblea, nada. Mucha gente Mira. que eso, no, aquí el señor con el fallo se tiene que ir directamente al conservador de raíces para que él tome nota al margen de la inscripción de que esto fue modificado o derogado. Ahora, Mira. también está la posibilidad de que no le encuentre la razón a Por Carlos cierto, Morgan, Sí, ¿no? por cierto, Sí. por cierto. Pero no, Claro. este no es el caso. No es el caso. No. Ok, correcto. Bueno, ahí tenemos otra situación. Pero tú dijiste recién, para aclarar, que había una excepción. ¿Verdad? Ah, y tú decías que el 99% o el 90% se podía Sí. ver en jugada policía local, pero que Sí. había una que no. Hay un tema importantísimo que ¿Cuál? no se ventila, como dicen los abogados, Sí. ¿cierto? En policía local, que es el cobro de gastos comunes. Ah, bien. Que es un temazo, ahí podemos temazo. estar hablando 5 días seguidos de los gastos comunes y Ya, el pues cobro. empecemos ahora. Pero por lo menos, o sea, ¿qué habría que hacer? ¿Dónde Sí. entonces se Lo que pasa es ventila? que la ley de copropiedad, ¿cierto?, le asigna al aviso de cobro de gastos comunes el carácter de un título ejecutivo.
Eso Claro. no significa que este señor anda con una corbata y un maletín, No. sino que es un procedimiento especial que permite, en teoría, cobrar con mayor agilidad la deuda. Ya. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué son títulos ejecutivos? Una sentencia judicial, un testamento. En el fondo dan cuenta de una obligación que debe Ya. ser pagada. Y ese aviso de cobro, en la medida que esté bien extendido y firmado por el administrador, ¿cierto? Permite iniciar una demanda ejecutiva en contra del deudor. ¿Ya? Y esa materia se tramita, se ventila nuevamente en un juzgado civil. Ok. Todo el resto de los temas de copropiedad se ventilan en un juzgado de policía local. Oh, correcto. Okay. Y entonces, para ir acudir a un juzgado civil, evidentemente que debe hacerse. Sí, ahí lamentablemente hay que recurrir a un abogado. Lamentablemente. Somos un Correcto. mal necesario. Un mal necesario. Ok. No, pero eso es bueno poder aclararlo para que las personas sepan. Porque muchas veces pasa por desconocimiento y lamentablemente, en la mayoría de los casos, por administradores que hacen la cobranza en el juzgado de policía local. Exactamente. ¿Verdad? Entonces pierden un montón de tiempo yendo para allá, ¿verdad? Cuando después el juez se declara incompetente, ¿verdad? Y han perdido quizás varios meses. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces es bueno que los propietarios, los integrantes del comité también sepan, ¿verdad?, cuál es la forma de operar en estos casos de la cobranza. Yo, Dígame. nuevamente. Si yo no tengo, en una asamblea, todo el comité quiere renunciar porque ya está chato con la comunidad. Pero vamos a cambiar el comité y nadie de los asistentes se ofrece. ¿Qué hago como administrador? Esa respuesta a la vuelta comercial. Perfecto. Ya, ok. Bien, ya estamos de vuelta nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad con la visita de Ananías González del estudio jurídico Sepúlveda Escudero Limitada. Expertísimo Expertísimo en el en temas de copropiedad. copropiedad. Y él no podría estar sin el apoyo de SBO. Servicios contables para edificios y condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Así es, pues, tal cual. Así Sí, que pues. pueden todos llamar a SBO para hacer las consultas y sobre todo, ¿verdad?, para contratar sus servicios de contabilidad. Ujú. Bien. Quedamos con un tema, con Sí, una sí. respuesta pendiente. ¿Pero ¿Qué? cuál era la pregunta? Pero para allá voy, Ah, ya. pues. No Ok. me apure, no me apure. No, no la apuro. Yo como administrador, el comité renunció en la asamblea porque ya no quería más con la comunidad y empezamos y tenemos que elegir un nuevo comité. Y nadie se postula. ¿Qué se hace? Bueno, aparte de llorar un buen rato, es una pregunta bien complicada, por cuanto la ley tampoco te da una respuesta pacífica. Como decíamos al principio de la clase, ¿cierto? De la clase, perdón. Del programa. Perdón, la mala Está bien. costumbre. La gente no se amontona por ir en asamblea y menos se amontona ni se golpea por ser parte de un comité. Es una responsabilidad súper importante y ad honorem. Claro. ¿Ya? Y te exponen, ¿cierto?, a estar en la boca del resto del condominio, a que cualquier cosa, no, que está robando, o se puso de acuerdo con el administrador. Y Incluso hasta agresiones físicas. sí, por cierto. Sí. Sí, lamentable. Entonces, claro, si nadie en la asamblea quiere ser parte de un comité, la única opción que queda, y que es bastante alambicada, ¿cierto?, es, como decíamos hace un rato, recurrir a un juzgado de policía local, el cual tiene amplias atribuciones para poder resolver este tipo de contingencia en materia de copropiedad. Pero no existe una norma que diga, en el caso de que renuncie un comité, ¿cierto?, el juez dirá tal cosa. No. En la práctica, lo que a mí me ha tocado ver a nivel judicial es que el juez, aquí de todo un poco, depende mucho de la cintura del magistrado. El juez a veces cita él a una asamblea, o llama al administrador y al comité saliente y a un par de personas más y le pega una apretada. Pero jurídicamente no hay una salida prístina. Lo que a mí me ha tocado ver, y algo también hablaba con Aníbal en el descanso, es más que nada exhortar o concientizar a la asamblea de cuáles son los efectos jurídicos, sociales de tener un comité. Por ejemplo, ¿quién va a firmar los cheques para los trabajadores? Porque lo más probable, ¿cierto?, que en materia de poderes, quienes firmen los cheques son
uno más del comité con el administrador. Claro. Entonces el administrador va a quedar huérfano. Y lo peor, ese pobre trabajador que vive de su sueldo de conserje, de mayordomo, no va a poder recibir su sueldo. En el caso, no sé, si el edificio tenía ascensores, imagínense que el ascensor no tiene mantención. Entonces ahí la gente un poco se va concientizando. Pero yendo a tu pregunta, y en mi calidad de abogado, te digo que no es un tema para nada fácil. Y no sé, Aníbal, si el proyecto de ley contempla algo al respecto. Yo en esa parte no lo recuerdo. Sí, claro. ¿Dice algo? La nueva ley, que en algún momento tendrá que salir, establece ahora sí que el administrador, ¿verdad? Ahí mismo, en la presencia de todos, va a hacer un sorteo, ¿verdad? Y va a salir elegido esa persona y por 3 años. Wow. ¿Verdad? Y es sentencia, o sea, no puede negarse no puede negarse a trabajar como integrante del comité. O sea, como la famosa tómbola. Claro, va a ser una tómbola. Wow. Y para eso, ¿verdad? Claro, es sencillo porque el administrador tiene y no va a ser el nombre de la persona, sino que la unidad. Y ahí se sacará el nombre del beneficiado, en este caso el favorecido. ¿Verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque precisamente está pasando algo, ¿verdad? Tal como tú estabas hablando, ¿verdad? De la parte más social, digamos, del trabajador y todo eso. Pero por otro lado, y tú también tienes que estar de acuerdo, ¿verdad? Hay un asunto ilegal, porque la ley obliga a que cada comunidad tenga un comité de administración. Exactamente, se produce como una anarquía, un interreino, Claro. y con consecuencias jurídicas bien sospechadas, tanto a nivel incluso, por ejemplo, de pago de proveedores, Sí, claro. poderes con el banco, o sea, no es un tema para nada fácil. Claro, ¿verdad? Entonces es una situación bastante compleja y que lamentablemente se está dando muy seguido en las comunidades, que la gente no quiere integrar los comités. Y es, tal como tú estabas diciendo, Carmen Gloria, por la gran violencia y agresividad que hoy día las personas tienen en contra de otros, especialmente con los integrantes del comité. ¿Verdad? No solamente se llega a agresiones verbales, sino que también físicas, y nos consta que esto es así. Por lo tanto, claro, temen los demás copropietarios ahora integrar el comité porque saben que se están metiendo en un problema enorme, ¿verdad? Pero eso perjudica a la comunidad en todo sentido. Por supuesto, lamentable. Claro. Sí. Por lo tanto, en estos casos hay que acudir, tal como tú dices, a la conciencia de los residentes, de los propietarios, ¿verdad? Y a la concientización de ellos, ¿verdad? Lograr por el lado bueno, pero así todo no se da. En una oportunidad hemos tenido 3 asambleas, ¿verdad? En un edificio en menos de un mes y medio, Sí, sí me acuerdo. ¿verdad? Sin comité. Y no se ha logrado, ¿verdad? El comité saliente todavía está regañadiente, firma los cheques, pero no quiere saber nada más. Sí, queda como provisorio y al final como es un tira y afloja, Claro. es un tema bien incómodo también para ellos. Claro, entonces esto está pasando muy seguido, ¿eh? Así es la vida, po. Es que Bueno. es un tema, porque las comunidades están muy agresivas. Sí, en general. La gente está agresiva. en Las general. personas, sí, Claro. en general están muy, muy agresivas. Sí. Son agresivas hasta con los mascotas, por ejemplo. Sí, claro. Sí, como que no miran al perro. Sí, gente muy agresiva, Sí. se siente por todo. Claro. Un tema- Sí. Yo tengo mi mascota, ¿ya? Que es una perrita, que era de este porte. ¿Ya? Ahora está así. ¿Ya? Era de la calle, ¿ya? Entonces, cuando típicamente uno recoge un animalito de la calle, no sabe cuál va a ser su dimensión porque no sabe los papás de ese perro. Vivo en copropiedad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Hay un reglamento que me dice que no puedo pasear a mi perro en los bienes de dominio común. Entiéndase, el jardín del condominio. ¿Qué pasa si mi mascota se estresa si yo la amarro y la paseo amarrada? Por estos lados donde me dicen que tiene que pasear amarrada. ¿Ya? ¿Se contrapone algo, no? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Y un tema súper entretenido de hablarlo en profundidad en algún momento, pero en relación con las mascotas, mi opinión es que las mascotas nunca han sido el problema. El problema es el dueño de la mascota. ¿A qué apunto yo? Si el perro está chillando, ¿cierto? A las 5 de la mañana, no es culpa del perro. Es culpa del dueño que le dejó solo, o no le dio comida, y al final, ¿y qué es lo que molesta al vecino, por ejemplo? Es el aullido, Claro. es el ruido.
Sí, Mismo pues. ruido que le puede molestar, ¿cierto? Si el señor del piso de arriba escucha a Maluma a las 5 de la mañana. Por tanto, Un día lunes. por tanto, el Claro. problema es la molestia, la turbación que siente el vecino, no la mascota. Como primer tema. Si uno vive en copropiedad, ¿cierto? Evidentemente tiene que respetar el uso, la limpieza de los bienes comunes, así como también la seguridad del resto de los comunitarios. Así es. Entonces, imagínate, en el caso tuyo que dice la perrita está estresada, muy lamentable por ella, pero la responsable de que la perrita no esté estresada eres tú, Claro, no el condominio. ¿Ok? Imagínate que esa perrita estresada de repente muerde a un niño. claro. Se arma una de aquella. Entonces, tiene que haber, como dice la ley, ¿cierto? Una tenencia responsable de la mascota. ¿Ya? Y también un poco algo medio curioso, yo también tengo una mascota. Ya. Uno tiene que entender, y esta es una opinión súper personal, ¿ah? puede que no Sí. estemos acá de acuerdo, que evidentemente, ¿cierto? Si uno compara una mascota con un niño, va a primar el niño. Porque, por ejemplo, yo pensé, ¿te acuerdas tú? Por ejemplo, en el caso mío hay un jardín, ¿cierto? En el edificio, un jardín bastante grande, y también está por ahí el tema de la mascota. Entonces, alguien en un momento me dijo, oye, pero ¿por qué? Oye, pero es súper simple, acá hay niños. Sí, pues. El perrito puede hacer su necesidad ahí, no delante de los niños, pero la puede haber hecho antes, y una infección y se arma la grande. Y hay niñitos que juegan con Obvio, o sea, los en el niños pasto. pequeños todos funcionan en base a qué? A las manos, al tacto. Al tacto, a la boca. Obvio, todo es Automático. mano, Claro, boca. claro. Entonces, yo creo que si uno tiene manos claras las prioridades y cada condominio regula responsablemente la tenencia de la mascota, no debe ser ningún problema. No debería haber ningún problema. Pero ¿te pueden prohibir tener una mascota? No, No. no. Aunque el reglamento de copropiedad así lo indica. A ver, lo que pasa es que, ojo, la ley de copropiedad en ninguna parte. No, perdón, hable- no la ley, el reglamento Sí, de sí, no, copropiedad. sí, Ya. sí, entiendo por dónde vas tú. La ley de copropiedad en ninguna parte más la ley de la mascota. El tema de la mascota vino a ser regulada en virtud de un principio que se llama la autonomía de la voluntad de las partes y lo hace vía reglamento de copropiedad. Yo voy a jugar que esa autonomía de la voluntad hasta por ahí nomás, a la chilena. ¿Por qué? Porque el reglamento de copropiedad, ¿cierto? A ti te fue impuesto. Te lo da la inmobiliaria, el primer vendedor, y ahí tú tendrás que cruzar los dedos Sí. si el reglamento dice prohíbe mascota o no prohíbe la mascota. Y como que la gente que vende departamentos, ¿cierto? La gente de venta, como que te ven cara de este tipo, tendrá cara de dog lovers o tendrá Claro. cara de dog lovers. Por ejemplo, cuando yo compré, parece que no me vieron mucha cara de dog lovers, no tenía perro en esa fecha, y me dijeron, no, acá están por ahí las mascotas. Ok, yo pregunté, a mí da lo mismo, pero quería saberlo. Claro. Y otra gente que compró, no, sí se puede tener mascotas. Wow. Entonces, Dos versiones contradictorias. el reglamento de copropiedad puede decir muchas cosas. Y de hecho, la gran mayoría de los reglamentos de copropiedad dicen muchas barbaridades. ¿Ya? A nosotros que nos toca como oficina a veces redactar reglamentos de copropiedad para inmobiliarias, para constructoras, a propósito del tema de las mascotas, yo ya dejé de colocar la prohibición. Pero si dicen que coloque el tema de la mascota, se establece un procedimiento de tenencia responsable. Y una suerte de copy and paste de la ley misma. ¿Ya? Pero si tú preguntas hoy por hoy, eso no debería estar en los reglamentos de copropiedad. No debería estar. Quizá el problema mayor es qué pasa con los que ya lo tienen. Ujú. ¿Ya? Ahí evidentemente se puede armar una excusa jurídica bien entretenida que creo que aún no se da a nivel de tribunales. Ahora hay algunos fallos por ahí, pero no han tocado el fondo del tema. Pero insisto, para mí siempre el problema no ha sido la mascota. El problema es que no cuida la mascota y Así el es. ruido que genera la mascota. Claro. Pasa mucho. Y en ambos casos no es culpa del perrito. Po. O el gato que se come la O el comida del gato vecino. que salta no, o sea, no. Claro. El problema ahí, poner unas mallas, mira que Pero, fácil. pero es como nuevamente volvemos al tema del respeto. Sí, pues, Sí. volvemos Lo a que hablábamos al mismo. principio de la primera pregunta que ustedes mencionaron. Claro, Sí. efectivamente. Volviendo al tema de lo que cuesta convencer a los copropietarios para que sean integrantes del comité de administración. De acuerdo a la ley, ¿cuáles son las exigencias o los requisitos que deben cumplir los postulantes o los que deban ser nombrados como integrantes del comité? No muchas, ¿ah? La ley dice que para ser parte del comité pueden ser, evidentemente, los copropietarios o sus cónyuges. Ojo, en ese sentido la ley no fue modificada. Porque en el año 2016, por ahí 2007, se creó la unión civil. La ley no dice nada, por lo tanto, no pueden ser ellos. Tienen que ser copropietarios o cónyuges. Claro. Esos son el caso de personas naturales. Y el caso de personas jurídicas, los representantes de ellas.
hay muchos fondos de inversión, o incluso uno mismo a veces puede comprar una unidad como una sociedad que uno tenga, y el representante de esa sociedad puede ser parte del comité. La ley no dice mucho más que eso al respecto. Ok. Y entonces, cumpliendo con estos requisitos de ser el propietario o propietaria, su cónyuge o representante legal, esos son todas las exigencias que pueda tener. Sí. Bien. ¿Ya? Sí. Estabas como que ibas a lanzar una Sí, pregunta pero- porque sí, que no, que sí. Claro. Ya. ¿Y cuáles son las responsabilidades civiles, individuales o legales que tiene este comité de administración? A ver, la ley de copropiedad no menciona nada al respecto. Por tanto, en este punto de vista habría que aplicar normas de código civil en relación a personas que administran recursos de terceros. ¿Por qué digo administran? Hace un rato cuando hablábamos de quienes administran, yo nombré al comité. Por tanto, habrá que atenerse a las normas que el Código Civil dice al respecto. Porque yo estoy administrando un recurso ajeno. Y ahí responderé, ya sea que cometa algún tipo de ilícito civil o penal, y habrá que aplicar los respectivos códigos al respecto. Eso es como, a grosso modo, el tema. Porque por ahí va a entrar a ver qué tipo de responsabilidad, el tipo de pena, pero va a depender mucho del caso a caso. Pero lo que importa es que el comité, como órgano de administración, tendrá que responder en virtud de, comillas, administrar recursos de terceros. De tercero. Ok. ¿Tanta responsabilidad como el mismo administrador? Exactamente. ¿Sí? O sea, yo diría que a ver, la ley, yo creo que ambos tienen responsabilidad civil y penal en la medida que cometan ilícitos civiles o penales. Pero en el caso del administrador hay una, no sé si la palabra es agravante, ¿no? Yo no soy para nada penalista, pero recordemos que la ley de copropiedad, ¿cierto? Considera a este administrador como un rockstar, o sea, como Leonardo da Vinci del siglo XXI. ¿Por qué digo eso? Porque este personaje al final es responsable por todo. O sea, hay un artículo que lo que voy a decir no es para nada muy académico, pero que es salvaje para ustedes como administradores, que creo que el artículo 22, 23, que es de la ley, que dice que el administrador es el responsable de la mantención de los bienes comunes. Claro. Sí. O sea, yo digo, wow, me parece súper potente. O sea, ¿qué significa? Que Aníbal tiene que estar con una AK-47, ¿cierto? Cuidando la caldera. Claro. Tiene que estar, no sé, vestido de Mitch Buchanan, ¿cierto? Como un Baywatch en la piscina. Ay, ¿te imaginas? No, prefiero no imaginarlo. Y peor, en el caso de telecomunicaciones. Claro. O sea, la ley, ¿cierto?, de copropiedad le asigna a ustedes como administradores, son los garantes, ¿cierto?, de la libre competencia en materia de telecomunicaciones. O sea, así de brutal es con ustedes la ley. Claro. Claro. Y, Sabiendo que esas decisiones no pasan. no, No. y humanamente es imposible. Claro. Entonces, y es curioso porque los comités, ¿cierto?, la asamblea, generalmente los administradores le exigen mucho, pero no reconocen que es imposible. O sea, ustedes tienen que ser... Y aquí yo los defiendo, yo generalmente le doy súper duro a los administradores, digámoslo. Pero en esta parte, pero ¿cómo va a ser un experto en caldera? ¿Cómo va a ser experto en ascensores? ¿Cómo va a ser experto en rescatada, en no sé qué cosa vertical? Claro. Y ustedes le dan. Entonces, Y de seguridad. y de seguridad. Claro. Son responsables incluso de las piscinas, Claro. sin tener la menor idea de nada. O sea, creo que claramente la ley falla bastante ahí. O creyó pensar que los administradores iban a ser todos Da Vinci uno solo. Claro. Y entiendo de lo que he estudiado del proyecto de ley, ¿cierto?, que eso tampoco varía mucho. No. Lo siguen No. considerando ustedes Tal cual. unos sabios del siglo XXI. Así es. Por último, nos dieron las herramientas para ejecutar. Es que ese es el punto. Porque finalmente ya, yo podría decir, sí, mira, O los recursos. o los recursos, porque yo puedo decir a la comunidad, mira, estoy facultada para todo esto. Ah, no, pero no te vamos a firmar el cheque si lo hiciste. Claro, Entonces ahí quedamos de nuevo manos atadas. exactamente. Sí. Ustedes también son abogados, son arquitectos, son paisajistas, asesores, claro. Paisajista. sociólogos, Claro. psicólogos. Es Sí. una cosa impresionante. Impresionante. Y a propósito de administradores, ¿el comité de administración está facultado para nombrar un administrador o removerlo de su cargo sin consultar a la asamblea? A ver, esto es una pregunta que yo diría hace 5 o 6 años uno debe haber dicho hay que distinguir. Pero la ley de copropiedad, ¿cierto?, fue una de sus últimas modificaciones en el 2014, ¿cierto? Me definió al administrador. Y cuando me lo definió, me dijo que era un cargo de confianza. ¿Ya? Y me dijo que
la confianza, que el administrador dura mientras los copropietarios, no la asamblea, los copropietarios tengan confianza en él. ¿Okay? Los copropietarios. Y recordemos, nos hablábamos en el primer bloque del tema de las asambleas, ¿cierto? Sí. Cuando uno se va al artículo pertinente, que es el 17 de la ley, y me dice qué materias son propias de asamblea extraordinaria, en ninguna parte me dice ni el nombramiento ni la remoción del administrador. Por tanto, si uno hace una suerte de análisis jurídico, uno puede colegir fácilmente de que el administrador puede ser nombrado o removido por asamblea ordinaria, ¿cierto? Y también dijimos hace un rato que el comité representa a la asamblea ordinaria. Entonces, uno haciendo casi un efecto cascada, deduce que el comité de administración, al representar a la asamblea ordinaria, puede nombrar y remover al administrador. Ahora, ojo, lo que acabo de decir no obsta, a tal como dijimos hace un rato, que la asamblea puede dejar sin efecto o modificar ese acuerdo. Correcto. No a mí, pero yo he visto que el administrador llega a la asamblea removido por el comité y la asamblea dice, no queremos que se vaya, queremos que se quede. Nos pasó hace poco, fue una asamblea en un edificio en Las Condes y pasó eso. Y nos preguntaron si está perfecto, la asamblea manda, la asamblea delibera. Claro, sí, correcto. Ok, entonces, sí, pues está facultado para eso. Exacto. Recién hablabas tú a propósito de que el comité representa con todas sus facultades a una asamblea ordinaria. Sí. La inclusión de un integrante del comité de administración, ¿verdad? O sea, uno renuncia, ¿verdad? Y falta uno. Esos dos entonces, porque el nombramiento para un integrante del comité de administración se hace con asamblea ordinaria. Exacto. Es decir, ¿también está facultado para nombrar a otro integrante del comité? No, porque nuevamente en esta modificación del 2014, que creo, porque me equivoco, que son muy mal para los números, fue la ley 20.741, al definirme el comité de administración, también me dice que en caso que falte uno, este tiene que ser nombrado, tiene que ser elegido a la brevedad posible por la asamblea. Y ya. también hay un tema, porque desde el punto de vista de órgano, el comité es tal en la medida que esté conformado por todos sus órganos. Claro. Distinto es que para tomar sus acuerdos se requiere la mayoría absoluta, pero el comité como tal actúa como un cuerpo. Por tanto, siendo un cuerpo, si le falta una parte, deja de actuar. Por tanto, en el fondo pasaba mucho lo que tú dices, Aníbal, que antes renunciaba un miembro del comité, ¿cierto? Se dejaba pasar el tiempo, los dos seguían funcionando, y cuando venía la otra asamblea se elegía, o incluso más. Se agarraba a alguien, voy a caricaturizar el tema, se agarraba a alguien de la calle, oye tú, Juan, ven, súbete al comité, hasta que... Y después, por último, lo arreglamos el camino. Que son estos típicos asesores del comité. Sí, le coloco unos nombres medio rimbombantes, ¿cierto? Claro. Asesores. Los asesores. O estoy en el directorio. Por No, ejemplo, sí, un comité, digo yo. Hay comités que son 9 personas del comité y tienen otros 10 Sí. de asesores. Es una locura. Y yo siempre digo, pero ¿cómo actúan? ¿Cómo toman acuerdos? Claro. O sea, no, peor. ¿Cómo logran el quórum? Porque si son 9, Claro. para el acuerdo requieren 5. Sí. Y más encima tiene estos asesores. Sí, y es bien curioso. Yo, cuando me llegan con esas preguntas, digo, no, esta cosa hay que hacerla lo más simple posible. Claro. Y también hay que atenerse a la realidad del condominio. O sea, por ejemplo, un condominio acá en Santiago, ya, que tenga 3 o 5 está perfecto. Claro. Pero, por ejemplo, un condominio, no sé, en la nieve, nos ha tocado mucho hacer reglamentos en la nieve, ajustar a 5 no es fácil. No, Entonces, muy difícil. aquí hay un problema, y perdón que me arranque un poco, aquí hay un problema de origen. Porque, desde el punto de vista de las inmobiliarias, ellos siempre hacen un copy and paste. Claro. No hay una elaboración fina de un reglamento de copropiedad. Porque uno no puede comparar un edificio en la nieve con un edificio en Santiago Centro, ni un edificio en Maipú, ni en Lo Barnechea. Son Claro. realidades distintas. Sí. Entonces, un poco lo que tú decías hace un rato, cuando tú decías que mi reglamento no me gusta, es altamente probable que no te guste. Porque es altamente probable que ese reglamento sea un copy and paste de otro. Es bien curioso, ¿eh? Claro. Porque en materia de reglamento de propiedad es que en la inmobiliaria hace suerte de economía a escala. Dice, no te preocupes si vamos a ver el reglamento de otro edificio. Ah, ok, perfecto. Claro, copiar y pegar, no, le cambian el nombre y Y punto. claro, y como ellos después se van, tampoco Claro. le importa mucho. Sí. Entonces yo creo que en materia técnica jurídica de los reglamentos, mi opinión es que en general son un desastre. De cualquier tipo de inmobiliaria, desde la más encumbrada a la más humilde,
perdón lo crítico, pero a mí me ha tocado reglamentos que dan ganas de llorar. Claro. Porque ni siquiera se entienden. O sea, no se entiende. Yo digo, claro, quizás lo estoy leyendo en un mal día. La una coqueta no funciona, pero te juro que no se entiende. Y pasa mucho, ¿eh? Imagínate, si uno que algo sabe, tú que algo sabes, Daniel, no lo entendí. ¿Qué queda para el resto de la gente? Claro. Están liquidados. Es imposible, uno lo entiende nomás y por eso que ni siquiera sigue leyendo. Claro, Porque ahí exactamente. se incentiva la lectura al no comprenderla. Exactamente. Y el que algo entiende, se crea su propia ley o Claro. su reglamento en su mente y adopta decisiones que son erradas. Claro. Y a propósito de reglamento, disculpa, para seguir con esto y nada más. ¿Y qué validez tendrá entonces el reglamento interno de convivencia? Chuta, me siento una pregunta que a mí siempre me causa roncha. A ver, el reglamento interno, ¿cierto?, emana de una facultad que la ley le da a los comités, ¿cierto?, en el artículo 21. Por ahí hay una norma que se cae, ¿cierto?, el 21, que dice que los comités, ¿cierto?, pueden dictar normas de buena administración, no recuerdo bien la frase, convivencia, algo así. Y hasta ahí estamos todos perfectos. Pero como estamos en Chile, tierra próspera, ¿cierto?, de creatividad de todo tipo, entre ellas jurídica, generalmente los queridos comités, ¿cierto?, se pasan de marchas al dictar estos reglamentos. Y se olvida algo que es básico, y que uno, nuevamente, el rol referente lo enseña en la universidad o en las primeras clases de Derecho, es que hay una jerarquía de normas. ¿Ya? Y hay, no puede ser bonito acá, pero hay un filósofo austriaco, creo, Hans Kelsen, que es un señor que estaba muy aburrido en su casa en algún momento, ¿cierto? Y él creó lo que se llama la pirámide invertida de Hans Kelsen. Y esa pirámide simplemente a mí me da cuenta de la estructura jurídica de un Estado de Derecho. Y me dice que la norma básica de un país es la Constitución, ley orgánica, leyes, decretos, reglamento de propiedad, todo eso bien simple. Y al final, cayéndose de la pirámide, está el reglamento interno. Por tanto, este reglamento interno nunca puede ir en contra del reglamento de copropiedad. Claro. Así como el reglamento de copropiedad nunca puede ir en contra de la ley. Entonces, estos reglamentos internos, ¿cierto?, mucha creatividad jurídica, pero también a veces obedecen a que el reglamento de copropiedad, como decíamos en la pregunta anterior, tampoco es bueno. Pero lo que no deben olvidar los copropietarios y los comités es que por mucha creación jurídica nunca puede ir en contra del reglamento de copropiedad. Eso es como el resumen del Pero puede ser tema. válido, porque eso como que a veces ajusta un poco a las necesidades o a la realidad de la comunidad. Perfecto, si es válido en la medida que no vaya en contra del reglamento de propiedad. Ok, correcto. Muy bien. Carmen Gloria. Ya, es que estamos conectándonos con Carlos. ¿Sí? Nosotros perfecto. tenemos una conexión especial con Carlos. muy bien. Sí, Bueno, pues sí. está bien. Ahí Claro. nos hacemos unas miradas y cruzamos y nos entendemos inmediatamente. ¿Ya? La canción que estaba pendiente. Chuta. Es difícil, pero voy a pensar en mi niño. Tengo un niño chico, ¿cierto? Y le encantó la película Rhapsody Bohème Mira. de Queen. Así que alguna canción de Queen, o sea, I Want to Break Free de repente puede ser. Ya, mira, bien. Le ¿Qué edad encanta. ¿Qué edad tiene tu niño? Sí, mucho. 8 y 6. Son pequeñitos. Por suerte le gusta a veces la buena música. De repente se me arrancan y los veo escuchando, o los escucho que están con esa cosa, otros cantantes que no me gustan, no sé cuál, estoy en una radio, puedo meter las patas. Pero sí, un agrado que le guste Queen, sí. Mira, le gusta. Sí. A los míos también la vieron. Ah, buenísimo. También le gusta. Sí, Sí, sí. muy grande. Mira. Así Mira, que eso muy sería bien. la canción. Correcto. Entonces, bueno, Pero yo tengo una pregunta mientras buscamos la canción de Queen. ¿Un propietario cualquiera puede asistir a las reuniones de comité de administración? ¿Por qué él quiere ir como oyente? Yo no veo ningún inconveniente. Perdón. Después. Ya. Después. de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y como ustedes, amigos auditores, han estado escuchando, estamos con Ananías González del Estudio Jurídico Sepúlveda Escudero, experto en copropiedad inmobiliaria, asesor del Colegio de Administradores Inmobiliarios de Chile, y nos ha estado aclarando un montón de dudas y quedó una pregunta pendiente. ¿Te acuerdas cuál fue, Carmen Gloria? No la puedo recordar porque primero tengo que mencionar a SBO. Servicios contables para edificios y condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. Todos los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Muy bien. Sí, quedó ¿Ahora una, sí? quedó una pregunta pendiente, era respecto a si un propietario cualquiera puede ir a las reuniones de comité de administración. A ver, primero que todo, hay que recordar que este comité fue elegido por una asamblea.
¿okay? Y la asamblea lo eligió para que este comité lo represente. Por tanto, quien adopta las decisiones, ¿cierto?, es el comité, en la medida que sean, por supuesto, legales y válidas. Eso no obsta que el comité puede recibir invitados, todas las zonas de los asesores, no hay inconveniente, pero va a depender de la voluntad del comité. El comité no está obligado a recibirlo. Lo que sí está obligado el comité es, por ejemplo, si este coopetario le pidiera las actas, las deben ser entregadas. Si no las quiere entregar el comité. Habría que recurrir al, perdón, al juzgado de servicio local exigiendo que el comité entregue las actas que está pidiendo esta persona. O sea, tiene derecho a eso. Exactamente. Ok. ¿Y tendría derecho esa misma persona a tener acceso a documentación de respaldo, por ejemplo, de algún gasto o de alguna decisión, de alguna inversión que haya autorizado el comité de administración? Por supuesto, esa información es pública para cualquier coopetario del condominio. Siempre se habla, me voy a agarrar de eso, siempre se habla que hay que tener 3 presupuestos por cada gasto. Algunos por ahí uno ve en estos foros de Facebook que dice, sí, no, es obligación y tiene que tenerlo, si no lo hace porque es un mal administrador. La ley dice sobre tener 3 presupuestos por cada reparación, inversión o lo que uno quiera hacer en una comunidad. ¿Es obligación? No, y no alcanza. Yo soy bien enemigo de esos foros porque, al igual que todas estas redes sociales, ¿cierto?, la gente se la da de experto y vociferan, ¿cierto?, bajo el anonimato de un nickname o lo que sea. Pero para nada, o sea, la ley en ninguna parte exige ese requisito de los tres presupuestos. Eso no está en la ley. Ahora, evidentemente estoy de acuerdo de que una forma de transparentar, ¿cierto?, de publicitar una contratación, la prudencia indica que hay que preguntarle a más de uno. Claro. Pero eso tampoco te garantiza nada. O sea, hay comités, hay administradores, algunos, ¿cierto?, que igual pueden manipular eso. Entonces tampoco te garantiza mucho. O sea, yo puedo hablar, no sé, estoy inventando, ¿no?, con mi primo, con mi tío y con mi cuñado y que me manda un presupuesto. O sea, Claro. no es algo que te vaya a santificar lo que se hizo. Pero sí, evidentemente sirve para transparentar. Claro, pero no es obligación. Para nada. Qué curioso, ¿eh? En un almuerzo que estuvimos hoy día con Marco Antonio Sepúlveda, que también es de Sepúlveda y Socio principal. socio una principal, eminencia. Ese que sabe, ¿ah? y que ha venido, ya estuvo Vino. con nosotros en un programa. No está simpático como yo, por supuesto, pero... Y a quien aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo. Opinó exactamente lo mismo que tú. Qué bueno. Ante la misma pregunta, que nosotros ni siquiera la habíamos Menos comentado. mal, si no mañana le haría pasado mal en la oficina. Así que coinciden plenamente con la visión que tienen ustedes. Nosotros también coincidimos con eso, ¿verdad? No es una obligación legal, pero sí por transparencia es bueno por lo menos tener allí esos presupuestos. Muchas veces vemos los gastos comunes que se cobra un interés por no pago de gasto común, que un 3%, un 4%, o hay veces en que también el reglamento de copropiedad dice que si usted no paga dentro de los 30 primeros días o posterior a la fecha de vencimiento va a tener una multa de 2 UF. Y eso lo tengo muy fresco porque existe, lo tengo ahí. ¿Eso es legal o no? Respecto de los intereses, ¿cierto? Esto está establecido por ley. ¿Ya? Y la ley de copropiedad, perdón. Y esta ley dice que se aplica el interés máximo convencional para operaciones no en dinero, desconozco el porcentaje. Sí. O aquel inferior que diga la renta de copropiedad. Por lo tanto, eso está fijado por ley. O sea, la ley establece un máximo y da la posibilidad de un mínimo, vía reglamento. Respecto a las multas, hay un tema bastante discutible. ¿Ya? Y de hecho, también con Marco Antonio este tema lo hemos conversado y tenemos una discrepancia jurídica al respecto. Por cuanto mi posición es que la ley de copropiedad en ninguna parte te habla de las multas. Por el atraso en el pago de gastos comunes. Y también, desde el punto de vista del derecho penal, del derecho sancionatorio, cualquier tipo de, comillas, sanción debe ser por ley. Por tanto, yo sostengo de que si el legislador hubiese querido, ¿cierto?, cobrar multas por el atraso, lo debe haber dicho vía ley. Ahora, al administrador se le produce un problema re importante, porque en el caso que dices tú, Carmen Gloria, si ese reglamento de copropiedad contempla el tema de las multas, el administrador cae en una dicotomía súper interesante, en una disyuntiva, porque dices tú, por un lado tengo que hacer cumplir el reglamento, Claro. pero por otro lado
tengo legítimo derecho a dudar de si esto es legal o no. Claro. O sea, yo siempre aconsejo, bueno, o sea, si tú tienes dudas, lleva el tema a nivel nuevamente de juzgado especial local y que él determine si es o no aplicable esa multa. Yo conozco numerosos fallos que dicen que esa multa es ilegal. ¿Ok? A veces incluso hay casos extremos en los cuales uno ve administradores que aplican multas porque le decidió una asamblea. O le decidió, a esos tipos que estaba condenado al infierno. Por lo menos el que aplica la multa con el respaldo del reglamento tiene el reglamento. Claro. Claro. Pero ya hacerlo vía un acuerdo en comité, vía asamblea, me parece que estamos entrando como un tropicalismo bastante extremo. Ahora, cuando a mí como residente me aplican una multa que está contemplada, por ejemplo, en el reglamento de propiedad, no sé, voy a inventar una multa porque colgó ropa sobre la baranda. Ok. Generalmente eso indica. Y yo digo, yo no lo hice. ¿Cómo vamos aquí? ¿Quién tiene que demostrar qué cosa? ¿El que me aplicó la multa o yo demostrar que yo no lo hice? Ahí entramos a un tema probatorio. Yo creo que ahí lo aconsejable es si el administrador, con acuerdo del comité, ¿cierto?, decidió cursar esa multa, tiene que tener los medios de prueba. Claro. ¿Ya? Y es mucho más fácil probar un hecho positivo que un hecho negativo, porque a ti como propietaria va a ser súper difícil comprobar ese hecho negativo. O sea, ¿cómo yo pruebo que no lo hice? Claro. En cambio, el hecho positivo no es fácil de probar. Señora, acá está la foto, mire, usted colgó el pijama, ¿cierto? Claro. Acá está. Claro. Entonces ellos deberían, y mientras tanto yo como residente me puedo negar a no pagarla. Por cierto, ¿Y esa multa aplica intereses? esa multa no dice aplicar intereses. No debiese aplicar. ¿Y si aplica intereses? Tú puedes reclamar judicialmente de esa aplicación que tú consideras que es ilegal. Ujú. Bien. Estos apart-hotel que están saliendo de Airbnb y todo eso, ahora último, en los edificios habitacionales, especialmente acá, el centro, Providencia, Las Condes, ¿son legales? Uy, eso sí es una pregunta entretenida y candente y de actualidad total. De partida, la gente suele confundir apart-hotel con la plataforma Airbnb. Claro. Sí. El apart-hotel tiene regulación jurídica. De hecho, hay un decreto que, porque me equivoco, no me equivoco, emana del Cernatur, que regula esto y establece, ¿cierto?, una serie de condicionantes para que un inmueble funcione como apart-hotel. Dentro de esas, por ejemplo, que ese apart-hotel debe tener una recepción propia, independiente, en el caso de estuviera en condominio. No, derechamente dice independiente. Por tanto, si no tiene eso y no cuenta con las respectivas autorizaciones, no es apart-hotel. Y va a ser derechamente un departamento amoblado que se arrienda, sea por días, por semanas, por meses. Y dentro de eso viene el concepto famoso de esta plataforma, ¿cierto? Que creo que, no creo, es europea, ¿cierto? Que el Airbnb, que ha sido objeto de muchas restricciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho en Europa, ¿cierto? Hace poco salió una ordenanza, ¿cierto?, del Ayuntamiento de Madrid que estableció, ¿cierto?, que vía Airbnb solo se puede arrendar en un máximo de, creo que 90 días en el año. Claro. Francia también sacó un pronunciamiento un poco antes, ¿cierto?, y lo limitó. Y en definitiva, ¿cuál es el problema con este? Más que con Airbnb, para no quemar, ¿cierto?, Airbnb, yo la uso bastante y de hecho la tengo reservada varias veces, porque tengo un viaje pronto. El problema es que se está vía este arriendo, ¿cierto?, de días, de semanas, se está alterando el uso residencial y habitacional que tiene un edificio. Claro. Claro. Porque desde el punto de vista urbanístico, ¿cierto?, los edificios tienen un destino comercial, vamos a hacerlo bien genérico, habitacional o comercial. Claro. Habitacional, la gente va a dormir, va a vivir, tiene su domicilio ahí, la gente no va de paseo, no va por un rato. Claro. ¿Ya? Y vía estos tipos de arriendo se está alterando eso. Y esa alteración evidentemente produce problemas. Ustedes consideran conmigo de que puede ser incómodo, puede ser inseguro, puede causar molestia, que uno vive tranquilamente en su departamento con su familia y al lado todos los días llega gente nueva, ¿cierto? No sé, pues llegan 20 personas, meten ruido, arman fiesta y después se van y el pobre administrador no tiene que multar, pues. Claro. Sí. Deberíamos multar, ¿cierto?, al A la dueño, unidad, pero claro. igual se le causa un problema. Sí. Entonces, ese es el inconveniente. No es que el arriendo en sí
ya sea por día, esté prohibido. Son las molestias que causa el arriendo. Distinto es, por ejemplo, que nosotros no tocamos hacerlo porque no hemos enfrentado este tipo de casos, que yo vía reglamento de copropiedad limite eso. Por ejemplo, yo puedo poner como inmobiliaria o vía acuerdo de asamblea que se prohíbe eso. Se va a discutir, no se va a discutir, es otro cuento, porque algún inversionista podría decir, eso atenta contra mi libertad de emprender. Sí, puede ser, pero eso que lo vea un juez. Claro. Pero lo aconsejable, con toda esta avalancha, ¿cierto?, de plataformas de alojamiento, ¿cierto? Lo aconsejable es regularlo vía reglamento de copropiedad, ya sea la inmobiliaria como prevendedor cuando lo vende, ¿cierto? O vía asamblea extraordinaria que modifiquen esto y que lo regulen. Claro. Pero insisto, no se puede prohibir el arrendar. Pero lo que yo sí puedo prohibir o normar en mi calidad de juez es la molestia, la turbación que este señor le causa a alguien. Voy a dar un ejemplo sin dar nombre, por supuesto. Un edificio en la nieve. Nosotros somos en este momento llamamos un juicio en la nieve, en el cual la inmobiliaria no vendió todas las unidades del condominio. Un edificio pequeño, ¿cierto? De 4 pisos, serán 16 departamentos. Y no vendió todo, se quedó con la mitad. No lo vendió por X motivo, no viene al caso, pero, surprise, como son los gringos, se dio cuenta de que era un negociazo arrendar en temporada de invierno a los equipos de esquí de Suiza, de Dinamarca. Sí. Entonces, claro, esa pobre gente, de hecho, comillas, esta gente no es pobre, porque estamos claros, compró un departamento para ir a relajarse, a ir a esquiar. Claro. Y se ve enfrentado a que los 3 personajes de los equipos olímpicos o cualquiera hacen fiestas, hacen desorden, ocupan el estacionamiento, ocupan las bodegas para limpiar los esquís. Entonces esa gente por hoy se siente afectada y su problema no es el arriendo, porque ellos también arriendan a veces, pero es el arriendo indiscriminado que causa perjuicios o molestias. Correcto. Y eso que cuesta que la gente entienda. Si yo no te estoy limitando porque no puedo limitarte el arriendo, lo que sí te puedo exigir es que tú respetes mi tranquilidad. Claro. Ese es el punto conflictivo y han habido fallos bastante interesantes al respecto. Yeah. Y en base a eso, un comité de administración podría, voy a dar un ejemplo, el edificio habitacional y hay 3 departamentos que constantemente están utilizándolo como estos arriendos esporádicos de días o de un mes. Podría normar que el arriendo mínimo, estoy inventando, sea de 6 meses y cuando se arriende ese departamento, en este caso el administrador se le entregue, por ejemplo, fotocopia legalizada del contrato. ¿Eso se puede exigir? Sí, pero se debería hacer vía reglamento de copropiedad. Reglamento de copropiedad. Sí. ¿Por qué? Porque estás pronunciando respecto del destino de un inmueble. Sobre el uso que se está dando. Porque en este caso el uso debe ser residencial. Exactamente, y deja de serlo. Y ojo, y tiene implicancias jurídicas también. Yo sé que en Chile también hay ruido al respecto, por cuanto esa gente está arrendando un departamento amoblado. Claro. Sí. Y el departamento amoblado es pagan IVA. Y eventualmente, si yo ejerzo una actividad comercial, debiese tener patente. Claro. Creo que ese Por tema, parte bajo, impuesto interno, yo sé que ha emitido algunos dictámenes al respecto. Claro, sí. Ok. Bien. Yo quiero saber sobre el agua caliente. ¿Qué pasa con el agua caliente? ¿Podemos cortar el agua caliente amorosos? ¿Sí o no? ¿A los amorosos? No, a los amorosos. ¿Se puede? ¿No se puede? También es una pregunta en parte discutible para algunos. Yo generalmente soy bastante laxo en mi pronunciamiento, pero aquí yo soy bastante estricto. Nuevamente vinculado a lo que hablamos antes. La ley en ninguna parte te habla de que se puede cortar el agua caliente. De hecho, es más, si uno hila fino, la ley de copropiedad tampoco te habla a ti de corte de suministro de eléctrico. Lo que dice la ley es que en la medida que el reglamento lo establezca, se puede. O sea, en el fondo la ley se saca un poco el bulto. Dice, si usted vía reglamento lo reguló, dele. Pero te habla solamente del corte eléctrico. Después de punto de vista sancionatorio, me remito a lo que dijimos antes. Pero también hay un tema no menor vinculado con temas de salud, como tú quieras llamarlo, temas casi humanos, que no puedes dejar sin agua a las personas. Pero agua potable. Sí, está bien. Lo que pasa acá, perdona, sí, solamente para ponerme yo en el lado que corresponda, en el sentido de que la comunidad, si tú no pagas el agua caliente, la comunidad, porque esto, lo que tú consumiste el mes anterior, la comunidad lo pagó y te lo está cobrando este mes.
Por lo tanto, en muchas comunidades que les falta la plata, que tienen problemas económicos, no pueden seguir fiándote el agua caliente para que tú te duches. Claro, financiándolo. Entonces, claro, algunas comunidades han tomado la decisión de, bueno, no darle crédito a la persona. Porque si tú no pagas, ¿verdad? Yo voy a tener que pagar, digamos, para subvencionar tu ducha, ¿verdad? Y la de tu familia. Entonces, eso han hecho muchas comunidades y es por eso que están cortando, no por la sanción de que no pagaste, sino que porque no tienen el financiamiento, el financiamiento para seguir solventando ese gasto. No, estoy de acuerdo, y por lo mismo dice que es un tema discutible. ¿Ya? Claro. Pero bajo esa premisa que tú planteas, yo también podría contraargumentar y decir, entonces no le dejé usar el ascensor. Porque ustedes también, porque los que están al día también están financiando al ascensor. La mantención del ascensor. Claro. Claramente un tema discutible. Mi opinión es que no procede el corte, Sí, claro. por el punto de vista legal, sancionatorio. Sí, o sea, yo entiendo, tu análisis está perfecto, porque es casi un análisis económico y de justicia. Pero legalmente, Claro. la ley, al no contemplarlo... Solo contempla el corte de suministro eléctrico. Exactamente. Perfecto, ok. Muy bien, pues. Hay otra pregunta, ¿no? No, yo creo que no, y ya estamos... Ya no me queda aire, ya no me queda aire. Claro, lo hemos explotado muchísimo. Queremos darle las gracias. No, la última pregunta. Ya, la última. Ok. Es que yo aquí saco provecho a todos nuestros invitados. Por ¿ya? favor. Volviendo un poquito a este tema de lo que habíamos conversado al principio, Aníbal, sobre esta gente que quiere armar una asamblea. Ya. ¿Qué pasa? Somos un grupo de personas que estamos en desacuerdo con el comité de administración y con el administrado. Podemos llamar, es que no sé cómo autollamarnos a una asamblea o convocar a una asamblea, y esto es legal y qué implicancias tiene para la comunidad. Por ejemplo, voy a inventar, ellos llamaron, se armó un comité de administración, generaron los poderes y los llevaron al banco. El banco lo aceptó. Pero no entendí eso, se armó un comité. Me perdí con la última parte de la pregunta. Vamos, otra vez. Un grupo de personas está reclamando contra el comité de administración y contra el administrador. A ambos los quieren remover. Okay. El administrador no quiere llamar a asamblea. Ellos insisten en convocar una asamblea y entre ellos arman esta asamblea, que es una asamblea ordinaria donde se denominan los miembros del comité. ¿Qué implicancia tiene uno en el tema legal? ¿Esto es legal o no? Y ellos eventualmente podrían firmar documentos como chequera, por ejemplo, al llevar esto al banco, al legalizarlo finalmente a través de una escritura. Perfecto. A ver, para responder tu pregunta, uno tiene que partir por el hecho de quién puede llamar a asamblea. ¿Ok? Y legalmente, más que quienes pueden, quienes deben, quien debe llamar a asamblea es el comité a través de su presidente. O sea, el primer llamado, comité presidente. Y si este no lo hiciese, el administrador. Esos son los dos llamados a citar a asamblea. Por otro lado, la ley establece la posibilidad de que un porcentaje de copropietarios, que un 15%, le pidan al presidente o al secretario que cita a asamblea. Pero está esa posibilidad de que un grupo organizado le pida. Ahora, el punto es que pasa si esto no lo hacen. Claro. Y si no lo hacen, la única alternativa que a ese grupo le queda, o a cualquier comité que se sienta afectado por esta suerte de anarquía, ¿cierto? O dictadura del comité y del administrador, nuevamente puede recurrir al juzgado local. ¿Ya? Pero en el caso que tú planteas, tendría un vicio de origen, porque el llamado por ley a citar asamblea nunca lo hizo, sino que fueron terceros que se saltaron los requisitos legales. ¿Y no será un delito? No lo sé. El falsificar, porque en este caso tienen que hacer un acta y en el acta van a decir que hubo una asamblea con un quórum y se presentó a la notaría, se redujo a escritura pública. ¿Eso se podría pensar en...? Sí, o sea, de partida esa asamblea tiene un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque está mal citada. Primer punto. Y quizás, bueno, soy como dije hace un rato penalista, con suerte sé algo de derecho inmobiliario, podría haber una suerte de falsificación ideológica. ¿Cuál es esa? Que lo que se dice ahí no es verdad. La falsificación instrumental es cuando yo falsifico una firma. Aquí quizá habría algo ideológico. ¿Por qué? Porque lo que se dice ahí no fue lo que pasó. Ok, correcto. Clarísimo. Claro, y nos vamos despidiendo. Y ahora sí, tenemos que irnos rápidamente porque ya estamos en la hora. Queremos agradecer a Ananías González. Él pertenece al estudio jurídico Sepúlveda Escudero, es experto en copropiedad inmobiliaria y asesor del Colegio de Administradores Inmobiliarios de Chile. Muchísimas gracias, Ananías.
Y muy importante dejarte unos segundos para que te despidas de nuestros auditores y también puedas indicarle dónde los ¿Dónde pueden me ubicar encuentran? en caso que quieran hacer alguna consulta. Muchas gracias por invitarme. Me da un poquito de pudor, pero bueno, tú ya dijiste en el fondo donde yo trabajo, una oficina de abogado que se dedica a temas inmobiliarios, así que cualquier duda que tengan las personas que nos escuchan, encantado de poder ayudarlos. ¿Alguna página web? Sí, www.sepulvedayescudero.cl. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Y nos nosotros vamos. Nos estamos yendo. Nos vemos el próximo jueves. Así es. Chao, chao. Chao.